Estamos de regreso para la segunda Aliyá, Parashat Mishpatim, que va del capítulo 21, versículo 20. Terminaremos con el capítulo 21, empezaremos con el capítulo 22 y llegaremos al versículo 3. Leyendo, en la Torá aprenderemos lo siguiente. Si hiriere un hombre a su siervo o a su sierva con una vara y muriere bajo su mano, han de ser vengado. Pero si un día o 2 días aguantare, no será vengado, pues es su patrimonio. Si riñeren unos hombres y golpearan accidentalmente a una mujer embarazada y perdiere sus hijos, pero no ocurre a ella desgracia, será penado con lo que le establezca al marido de la mujer, y será integrada delante de los jueces. Pero si ocurre a ella una desgracia, se dará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y contusión por contusión. Si hiriere un hombre al ojo de su siervo o al ojo de su sierva y lo arruina en libertad, lo enviará a cambio de su ojo. O si al diente de su siervo o al diente de su sierva lo hace caer en libertad, lo enviará a cambio de su diente. Si cornea un toro a un hombre o a una mujer y mueren, será lapidado el toro y no será comida su carne, y el dueño del toro quedará absuelto. Pero si un toro corneó de ayer y anteayer y le fue hecho saber a sus dueños, pero no lo cuidó y mató a un hombre o a una mujer, el toro será apedreado y también su dueño será matado. Un precio de rescate le será impuesto, entonces se entregará por el rescate de su vida como todo lo que se le impusiese. Si a un niño corneó o a una niña corneó, como este juicio se le hará. Si a un siervo corneó el toro o a una sierva, 30 shekalín de plata entregará a su amo y el toro será apedreado. Si abriere un hombre un pozo o cavare un pozo un hombre y no lo cubriere, y cayere allí un toro o un asno, el dueño del pozo pagará con plata para regresar a su dueño, y el muerto será de él. Si embistiere el toro a un hombre, al toro de un prójimo y muere, entonces venderán al toro vivo, y dividirán su valor, y también al muerto dividirán. Pero si fue advertido el dueño que ya corneó el toro ayer y anteayer, y no lo había cuidado su dueño, habrá de pagar toro por toro, y el muerto será para él. Si hurtare un hombre un toro o un cordero y lo degüella o lo vende, 5 toros pagará por el toro y 4 ovejas pagará por el cordero. Si cavando fuere hallado el ladrón y fuere herido y muriere, no tiene culpa de la sangre. Si estaba alumbrando el sol sobre él, tiene culpa de la sangre, habrá de pagar. Si no tuviere, entonces se venderá para restituir su robo. Si se hallare en su mano el hurto, tanto un toro como un asno o un cordero vivos, el doble pagará. Continuamos con la expresión de los mitzvot que tienen que ver con la justicia y por lo tanto aplicable, llevado a cabo para todo el pueblo de Israel. Y quienes se encargarán de hacer valer esta justicia será el Bet Din. Aquí ahora nosotros vamos a encontrar, de acuerdo a la lista de mitzvot, 1, 2, 3, 4 y 5 mitzvot. Los mitzvot son los siguientes. Obligación de la Corte de Justicia de ejecutar por decapitación a un hombre sentenciado a esa pena capital. Pues debe tener la Corte de Justicia ese carácter para poder aplicar la justicia. Debe tener el valor, la suficiencia para poder hacer valer lo que ha sido establecido en Har Sinai. Es una gran responsabilidad. La siguiente mitzvah es la obligación de la Corte de Justicia de juzgar daños causados por animales. También, ¿se acuerda lo que nosotros vimos? También ellos se hacen cargo de esto y así se evitará la justicia por mano propia o la venganza entre los ciudadanos del pueblo de Israel. Todo se llevará a cabo por medio del Bet Din. La siguiente mitzvah, prohibición de comer a un toro que haya sido sentenciado a muerte por apedreamiento. Pues este toro ya había corneado a alguien, es un toro eufórico. Entonces, parece ser que la euforia puede ser algo que se aloja en la vida de ese animal, en la carne de ese animal, y esta, al ser consumida por nosotros,
nos puede hacer daño. A partir de allí sabemos que todo animal que no muere por una muerte natural, pues en este caso murió por apedreamiento, puede traer este tipo de problemas o de sensaciones, porque la naturaleza de su muerte se impregnó en su carne. La siguiente mitzvah es la obligación de la Corte de Justicia de juzgar daños provocados por un foso. Esto es cuando un hombre ha abierto un foso y no ha advertido a nadie, no ha puesto un cerco, no ha avisado que esto ha ocurrido. Si cayera un animal, entonces todo de acuerdo a lo que sucede, por supuesto, lo aleno. Si cayera una persona, también. Todo esto es legislado por la Corte de Justicia. Se le aplica lo que la Torá está mencionando. Y la última mitzvah es la obligación de la Corte de Justicia de juzgar a un ladrón, ya sea que haya incurrido en una sentencia de pago o de pena capital. Entonces, estas leyes, por supuesto que van a ser aplicadas por las Cortes de Justicia, y por supuesto que implica, como les hemos mencionado, una fortaleza de carácter, y que es parte de esa responsabilidad convivir con esto, pues esto permitirá la armonía entre los conciudadanos del pueblo de Israel. Esta es una parte difícil en cuanto a los mishpatim, en cuanto a estas justicias, estas leyes de justicia. Es una parte difícil, es seria, pero el pueblo de Israel no puede mantenerse sin este tipo de autoridad sobre ellos, pues de lo contrario habría una anarquía. Esta es la mejor forma de aplicar la ley y un pueblo se mantenga firme y nadie tome las decisiones de la justicia en propia mano. Esto ha sido aprendido, Baruch Hashem, por las naciones del mundo, y hoy en día han sido administradas de esta forma. Muchas cosas sucederán de acuerdo a la calidad y la naturaleza de los seres humanos, con las cuales habrá que todo el tiempo incidir el cumplir la justicia al pie de la letra, y la interpretación y el castigo que los hombres puedan entregar a ello. Esto hablando de las naciones del mundo. Por supuesto, Israel no es ajeno, no es exento. No significa que esté libre de toda corrupción, porque la corrupción pertenece a los hombres. Por esta razón es que se ha de elegir a hombres enteramente sabios y buenos para que puedan ejercer en el Bet Din. Esto es algo que aún en día se busca, aún cuando sean Bet Din de nuestras pequeñas comunidades. La justicia es la que debe aplicarse en todo momento, por muy dura que sea. Muy bien, esto es lo que dice la segunda aliyá. Nos vemos para la tercera aliyá. Shalom.